And now, let's continue with the second part of our podcast. Y ahora continuamos con la segunda parte de nuestro podcast. Religion La religión teaches us nos enseña a knockoff Jesus. un Jesús falso. Jesus is so much more than what we've experienced. Jesús es mucho más de lo que hemos experimentado. And in those specific times, Y en esos tiempos the específicos, feast of the Lord, la fiesta del Señor it is God's heart es el corazón de to Dios reveal His Son to His people. revelar su Hijo a su pueblo. You came to church today Ustedes vinieron a la iglesia en and este it's día God's heart y es el corazón de more than Dios to heal you, más que sanarte, which He can, que lo puede hacer and He will, y lo va a hacer, more than to deliver you, más que liberarte, which He can, que sí lo puede and He hacer will. y sí lo va a But His hacer. heart, Pero su corazón, His desire su is deseo that you would know His Son, es que tú conozcas a su Hijo Jesus, Jesús at a greater en dimension, una dimensión at a mayor, greater level, en un nivel mayor, that you would see Him. que tú lo veas. Oh, I'm going to confront religion. Voy a confrontar la religión. Your revelation of Jesus is not enough to get you to the end. Tu revelación de Jesús no es lo suficiente para hacerte llegar al And I'll final. prove it to you. Y se los voy a probar. John chapter 1, Juan capítulo 1, verse 29. versículo 29. Here we see the cousin of Jesus. Aquí vemos el primo de Jesús. His name is John the Baptist. Su nombre es Juan el Bautista. Let me give you his profile. Les voy a dar su perfil. He was a man that was dedicated to God. Era un hombre que estaba dedicado a Dios. From his womb, he was dedicated to God. Desde su vientre él estaba dedicado a Dios. He was the manifestation of a prophetic word spoken to his father. Era una manifestación de una palabra profética hablada a su padre. His father was one of the priests. Su padre era uno de los He was sacerdotes. one that was working in church. Y él era uno que trabajaba en la And the iglesia. angel of the Lord came Y el ángel del Señor vino and told him, y le dijo, your wife Elizabeth is going to have a child. tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. He didn't believe it. Él no lo creía. He said, how is this going to Él happen? dijo, ¿cómo va a suceder esto? God had to cover his mouth and shut him up Dios tuvo que cubrir su boca y callarlo until the day he was born hasta el día que él nació and until the moment that he was presented to the Lord. y hasta el momento que él fue presentado hacia el Señor. So this is John's profile. Entonces ese es el perfil de Juan. He was a man, Él fue un hombre, a Nazarite, un nazarita, dedicated to the Lord, dedicado al Señor, separated to the Lord, separado al Señor, fully devoted to the Lord, completamente devotado al with an Señor, assignment con una asignación to prepare the way for the Lord. de preparar el camino para el Señor. No one here Nadie aquí has been dedicated ha sido dedicado to the point that he was, al punto que él era as a Nazarite, como un nazarita, fully devoted. completamente devotado. Glory to God for our lives. Gloria a Dios por nuestras vidas. But none of us Pero here ninguno de nosotros have the history that John had at that moment tiene la historia que Juan tenía en ese momento and the assignment that John had at that moment. y la asignación que Juan tenía en ese momento. So this is Jesus' cousin. Entonces ese es el primo de Jesús. And it was God's set time for Jesus Y era el tiempo fijado de Dios para Jesús, to begin to manifest who he was. para empezar a manifestar quién él era. So John had a ministry. Entonces Juan tenía un He ministerio. was baptizing people. Él estaba bautizando a la gente, He was preparing the way of the Lord. estaba preparando el camino para el Señor And he was leading the people to repent. y estaba liderando al pueblo para que se arrepintieran. And God was using him mightily. Y Dios lo está usando poderosamente. And along the scene, Y después en la escena, all of a sudden, de repente, Jesus arises. Jesús viene And he approaches John y se acerca a Juan because he needed to fulfill the law. porque él tenía que cumplir la ley. He needed also to be baptized. Él también necesitaba ser bautizado. And John says, Y Juan dice, this is him. este es él. Verse 29. Versículo 29. Can I have it in English? Or read it in Spanish and then I'll read it in English. John says, Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. behold, the Lamb of God, Aquí está el Cordero de Dios, the one who takes away all sin. el que quita todo pecado. Remember I told you a few moments ago, Recuerden que les dije hace unos momentos, your revelation of Jesus su revelación de Jesús may not be enough a lo mejor no es lo suficiente to get you to the end. para hacerte llegar al final. John had revelation. Juan tenía revelación. Behold,
He aquí the Lamb of God. el Cordero de Dios. No one had spoken about that. Nadie había hablado de esto, But he saw Jesus pero él vio a Jesús in the light of the Lamb of God, en la luz del Cordero de Dios, the Passover of God, la Pascua de Dios, the Lamb that would be sacrificed for all of our sins. el Cordero que iba a ser sacrificado por todos nuestros This pecados. was John's revelation. Esa era la revelación de God Juan. gave it to him. Dios se la dio a He él. saw that in his life. Él vio eso en su vida. In John chapter 3, En Juan capítulo 3, John has revelation that Christ is the bridegroom. Juan tiene una revelación que el Señor, que Jesucristo es el novio, Without ever knowing about the bride. sin haber sabido de la novia. The church had not been born yet. La iglesia todavía no había nacido. So John was walking with this revelation. Entonces Juan estaba caminando con esta revelación. John baptizes Jesus. Juan bautizó a Jesús. The heavens are open. Los cielos se abren. God the Father speaks. El Señor el Padre habla. He's there in the middle of all of Él this. está ahí en medio de todo esto. The Holy Spirit comes down like a dove, El Espíritu Santo baja como un ave and Jesus starts his ministry. y Jesús comienza su ministerio. Short time afterwards. Un poco tiempo después, Jesus' ministry, how long did it last? ¿cuánto duró el ministerio de Jesús? Come on, help me out. How long was Jesus' ministry? ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3.5 years. 3 años y medio. Before the 3.5 years, Antes de esos 3 años y medio, John was asking himself, Juan se preguntaba a sí mismo, are you really the Christ? ¿de verdad eres el Cristo? The one that we were waiting for? El que estábamos esperando. Or were we waiting for someone ¿O else? estábamos esperando a alguien más? I submit to you, Yo les someto a ustedes. John the Baptist, Juan el Bautista, having the revelation that he had of Jesus, teniendo la revelación que él tenía de Jesús, was not enough, no era because suficiente. he was asking. Porque él estaba preguntando. He sent his disciples Él mandó a sus discípulos to ask Jesus, para preguntarle a Jesús, is he the Christ or not? ¿él es el Cristo o no? Is he the Messiah or not? ¿Él es el Mesías o no? What am I submitting? ¿Qué les estoy presentando? Religion has you convinced that what you know of Jesus is sufficient. La religión los tiene convencidos que lo que conocen de Jesús es suficiente. But what you know of Jesus Pero lo que conocen de is Jesús not sufficient. no es It suficiente. is not enough. No es It suficiente. may not hold you to when Jesus A lo returns. mejor no los hace aguantar hasta que cuando regrese Jesús. John was a Nazarite. Juan era un nazarita. He was dedicated to God. Él era dedicado a Dios. You have a job. Tú tienes un trabajo. You have family. Tienes familia. You walk in the world. Caminas en el mundo. John had the world go to him Juan tenía el mundo yendo a él and leading them to the feet of y Christ. los llevaba a los pies de Cristo. He had impact of the revelation of who Jesus was. Tiene un impacto de la revelación de quién era Jesús. And you think that the level of revelation you have of Jesus is enough? ¿Y ustedes creen que el nivel de revelación que tienen de Jesús es suficiente? Man, I feel the fear of the Lord. Siento el temor del Señor. We need to have revelation of Jesus. Debemos de tener revelación de Jesús. Every feast reveals Jesus. Cada fiesta revela a Jesús. Every word reveals Jesus. Cada palabra revela a Jesús. Listen, Escuchen, you don't come to church no vienen a la iglesia just to gather together. solamente para juntarnos. Come to church Vengan a la iglesia because the Holy Spirit porque el Espíritu is going Santo to give you another measure of Christ in you, les va a dar otra medida de Cristo en ustedes. that you may know this living God, Que conozcan este Dios vivo, the Lamb of God el Cordero de that was Dios, slain before the foundations of the earth. que ya fue sacrificado antes de la creación del mundo. John the Baptist had this revelation. Juan Bautista tenía esta revelación. He knew Él sabía who Jesus was. quién era Jesús. But later on in life, Pero después en la vida, he was doubting. él estaba dudando. Say with me, Lord Jesus, Digan conmigo, Señor Jesús, I repent. yo me arrepiento. Come on, say it, I repent. Díganlo, yo me arrepiento. Religion hates when you repent. La religión odia cuando se Say, I arrepiente. repent Digan, yo me arrepiento for believing por creer that what I know of Jesus que lo que yo conozco de Jesús is sufficient. es suficiente. Jesus was the Lamb of God. Jesús era el Cordero de Dios. He was slain in heaven, Fue sacrificado en el cielo, in eternity, en la eternidad, before the foundation of the world. antes de la creación del mundo. That's where Passover is. Ahí es donde está la That's Pascua. when it was instituted. Ahí fue cuando fue institucionada. And when God created the earth, Cuando Dios creó la tierra, He established time. Él estableció el tiempo, He presented the feast. presentó la fiesta. Jesus couldn't die in any other season but
Passover. Jesús no hubiera podido morir en cualquier otra fiesta excepto la Pascua. He could not die in Rosh Hashanah. No hubiera podido morir en Rosh Hashanah. He could not die in Pentecost. No hubiera podido morir en el He Pentecostés. could not die in Yom Kippur. No hubiera podido morir en Yom He Kippur. needed to die Necesitaba morir during Passover. durante la Pascua. It was God's set time. Era el tiempo fijado de Dios. Jesus knew when he was going to die Jesús sabía cuando se iba a morir, because it was already established from the heavens. porque ya fue establecido desde los cielos. Jesus spoke of his death Jesús habló de su propia muerte before he even died. antes que hubiera muerto. Luke 22, Lucas 22, verse 44. versículo 44. Y ya como la hora sexta, mediodía, cuando descendían tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Okay, this is a different verse. Luke 9:22. We'll go back to this one now. Lucas 9:22. Lucas 9:22. I want to show you. Les quiero mostrar. Lucas 9:22. 9:22. Luke 9:24. 9:22. Do you have it? Yes. Go ahead, read it. And he said, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests and the teachers of the law, and he must be killed and on the third day be raised to life. He spoke about his death Él habló de su muerte and he spoke about his y resurrection. él habló de su resurrección. 9:22. 9:22. I'll read it in English. And saying, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chiefs and priests and scribes and be killed and on the third day be raised. Matthew 16 verse 21. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. You know what I sense? ¿Sabes lo que yo siento? The Lord is lifting up, He's going to lift up leaders that are going to discern the seasons. El Señor va a levantar líderes que van a discernir la temporada. Priests in the house that are going to discern the times. Sacerdotes que van a discernir los tiempos. Matthew 16:21. Mateo 16:21. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chiefs and priests and scribes and be killed and on the third day be raised. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo maten y que al tercer día resucitara. And it was necessary for it to be done on Passover Y era necesario que eso sucediera durante la Pascua, because the Father had already established it before time ever began. porque el Padre ya lo había establecido antes que el tiempo comenzara. When Passover came, Cuando la Pascua vino, Jesus was efficient with his time. Jesús fue eficiente con su tiempo. He knew the season. Él conocía la temporada, He knew what was going to happen. sabía lo que iba a pasar. And during that Y time, durante ese tiempo, see, if we only focus on Jesus dying at the cross, si solamente nos enfocamos que Jesús murió en la cruz, el espíritu religión se va a vomitar. spirit of religion is going to throw up. Si nos enfocamos solamente en la muerte de Jesús, If we only focus on the death of la Jesus, crucifixión de Jesús, the crucifixion of Jesus, perdimos la Pascua. we've lost Passover. Porque la Pascua Because no es Passover solamente la muerte de Jesús, is not just about the death of Jesus, sino que todo lo que sucedió but everything that happened en esa muerte, during that a death, través de esa muerte through that y death, en esa resurrección. and in that resurrection. Si nos enfocamos solamente en la resurrección, And we focus solely on the resurrection. perdimos la Pascua. We've lost Passover. Perdimos vista a quién es Jesús. We've lost sight of who We Jesus need the is. whole entire week. Necesitamos toda la semana entera. Dios dio Pascua una semana entera. God gave Passover a week. And so during the season of Passover, Entonces, durante la temporada de la Pascua, Jesus was apprehended. lo agarraron a Jesús, Jesus was presented before trial. lo presentaron ante un juicio, He was judged fue juzgado by the religious systems. por los sistemas religiosos, He was beaten. le pegaron, He was whipped. le dieron con latigazos, He was crucified. lo crucificaron, They nailed him to the cross. lo pusieron con clavos en la cruz, They mocked him. le burlaron de él, They made a spectacle of him. hicieron un espectáculo de él, They placed a crown upon his head. pusieron una corona sobre su cabeza Said, here lies the king of the y Jews. dijeron, aquí está el rey de los judíos. He committed his spirit to the Lord. Él comprometió a su espíritu al Señor. That's Luke 23. Let's go there real quick. I want to Vamos show you. rápido a Lucas 23. Are you receiving? ¿Están recibiendo? Luke 23, Lucas 23, verse 44. versículo 44. Because you need to understand why we sing what we sing. Porque necesitan entender la razón por qué cantamos lo que cantamos. It was now about the 6th hour, and there was darkness over the whole land until the 9th hour, while the sun's light failed. Doesn't this sound familiar?
Go ahead, read it. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. ¿Esto no suena familiar? That same thing happened in Exodus. Eso mismo sucedió en Éxodo. The Lord covered the sun. El Señor cubrió el sol. Darkness came. La oscuridad vino. Continue reading. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. And the curtain of the temple was torn in two. This happened in Passover. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, this was his last breath. He died, Él murió, but he completed what he needed to complete. pero completó lo que tenía que completar. During Passover, Durante la Pascua, this is documented, esto está not documentado, only in Scripture, no solamente en la but escritura, in history. pero en la historia. Multiple witnesses testify of Jesus Múltiples testigos testifican de Jesús and of his resurrection. y de su resurrección. Mary Magdalene testified. María de Magdalena testificó. The disciples testified. Los discípulos testificaron. Paul documented that over 500 people testified of Jesus. Pablo documenta que más de 500 personas testificaron de Jesús. 1 Corinthians chapter 15, Primera de Corintios capítulo 15, verse 3. versículo 3. For I delivered to you as of the first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, and he was raised on the third day in accordance with the Scriptures. Verse 5. And that he appeared to Cephas, then to the 12. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. So I'm not going to preach to you of a Jesus that's suffering at the cross. No les voy a predicar de un Jesús que está sufriendo en la cruz. I'm not going to preach to you of a Jesus that only got beaten. No les voy a predicar de un Jesús que nada más fue latigado. Because if truth would be told, Porque si decimos la verdad, no other savior of any other religion ever died and resurrected. ningún otro salvador de cualquier otra religión ha morido y resucitado. Muhammad died Mohammed murió and his bones are still there. y sus huesos todavía están Buddha ahí. died Buda murió and his bones are still y there. sus huesos todavía están ahí. Jesus died Jesús murió and you can go to his y burial, puedes ir a su tumba, but you won't find the body pero no van a encontrar un cuerpo because he's not there. porque él no está ahí. He died Él murió and he y resurrected resucitó and he is alive y él está vivo forever and ever. para siempre y And para he's making siempre. you a witness that he is Y alive. te está haciendo a ti un testigo que él está vivo. In Exodus, we have the first revelation of what Passover is. En Éxodo tenemos la primera revelación de lo que es la Pascua. And there was a sacrifice of a lamb, Hubo un sacrificio de un cordero, one for all the families. un cordero para todas las familias. Each family needed to have a lamb. Cada familia necesitaba un cordero They applied the blood. y aplicaban la sangre. And then they had to eat the lamb. Y después tenían que comer el cordero. In Jesus, En Jesús, only one lamb was sufficient, solamente un cordero fue which is the suficiente. Lamb of God, El cordero de Dios, the Lamb of heaven. el cordero del cielo. One sacrifice, Un sacrificio forever and ever, para siempre y para siempre. eternal, Eterno, perpetual, perpetuo. forever Para siempre. and ever. Y This is what we celebrate on Passover. esto es lo que celebramos en la Pascua. And Jesus says, Y Jesús dice, drink of my blood, tomen de mi eat sangre, of my flesh, coman de mi carne. because God had established it, Porque Dios ya lo había establecido, that it was necessary to eat the lamb. que era necesario comer del cordero. That's what we're going to do today. Eso es lo que vamos a hacer We're hoy. going to have Holy Communion Vamos a tener la Santa during Cena this time of Passover, durante este tiempo de la Pascua, with understanding, con entendimiento, with revelation. con revelación. Jesus is here. Jesús está aquí, Jesus is present. Jesús está presente, Jesus is alive. Jesús está vivo, Jesus is with you. Jesús está contigo.